corresponde tocar en estos siguientes 20 minutos el tema de planeando el embarazo de la paciente con diabetes. Esta situación, el problema en Estados Unidos, tenemos 15 millones de mujeres con diabetes, de las cuales la prevalencia que vamos a encontrar en edad fértil es del 3 al casi 7%, y nosotros nos vamos a ver enfrentados a este grupo de pacientes del 1 a 2% que se embarazan presentando previamente una diabetes, a la cual conocemos como diabetes pregestacional. Sin embargo, no es es de destacar que el 90% de las pacientes con diabetes embarazada corresponden a diabetes gestacional, es cierto. Nosotros nos vamos a dedicar básicamente en las recomendaciones de la planeación a este grupo de pacientes que, ya siendo diabéticas, desean embarazarse. Estas estadísticas se van a ver incrementadas con el tiempo debido a que cada vez tenemos más pacientes con obesidad, en las cuales el incremento de la diabetes tipo 2 está linealmente relacionado. En cuanto a la asesoría preconcepcional, siempre se debe tener en cuenta que desde el inicio de la pubertad, las pacientes cuando entran en edad fértil deben recibir asesoría preconcepcional en el cuidado rutinario de la diabetes. Y este cuidado hay que tener en cuenta que no lo estamos haciendo directamente los ginecólogos, sino aquí hay un grupo interdisciplinario donde hay personas, médicos especialistas en salud familiar, endocrinología, medicina general. Y es clave, es un nivel de evidencia 1A, preguntar sobre el deseo a corto plazo de la paciente de tener un embarazo. Siempre se debe preguntar a esa paciente en edad fértil con diabetes si tiene deseos de embarazo. Si la respuesta es no, usted debe orientar a la paciente en un adecuado método de planificación familiar y un método anticonceptivo eficaz. Si la respuesta es sí, usted debe hacer una asesoría preconcepcional destacando a la paciente que el control adecuado de la diabetes previene las complicaciones del embarazo. Si la respuesta es sí, pero la paciente no tiene control, usted debe iniciar un método de planificación hasta cuando logre hacer un control adecuado de la enfermedad. Los componentes clave para el manejo de la preconcepcional interdisciplinario de la diabetes serían educación al paciente, control de glicemia, promoción del autocuidado y optimización en el manejo de las complicaciones y las comorbilidades. La planeación, sin embargo, no es tan sencillo como parece, debido a que aún en países desarrollados solo 1 de cada 4 pacientes con diabetes realiza una asesoría preconcepcional, y en la población general más del 50% tiene un embarazo no planeado. Y está claro, por este metaanálisis que refiero abajo, que los niveles de hemoglobina glicada entre menor sean, o van a ser menores, perdón, en las pacientes que hicieron consejería con respecto a las que no, y las que hicieron consejería se ha demostrado que tienen un menor número de complicaciones en el embarazo. Entonces, en esa educación al paciente, lo primero que debemos explicarle es el impacto de esa hiperglicemia sobre el resultado materno-fetal, sobre el riesgo de progresión de complicaciones de su enfermedad y los resultados adversos al final con el recién nacido. Entonces, siempre que analizamos una enfermedad, debemos preguntarnos cómo afecta el embarazo y cómo afecta el embarazo a la enfermedad. En este caso es cómo afecta la diabetes al embarazo. Bueno, va a tener unos efectos maternos gestacionales, efectos fetales y neonatales. Y ha sido claro, aquí en esta parte del New England Journal hago referencia al estudio HAPO, el cual claramente nos ha evidenciado que los niveles de hiperglicemia se relacionan directamente con resultados adversos del embarazo. Aquí entonces, en un resumen, las repercusiones fetales van desde anomalías congénitas, abortos, que son 2 a 3 veces más frecuentes que en las pacientes sin diabetes, la muerte fetal, la macrosomía, o sea, las alteraciones del crecimiento, macrosomía o bien restricción del crecimiento intrauterino, inmadurez pulmonar por el efecto de la insulina que inhibe la fosfocolincidiltraferasa, que es una enzima importante para el desarrollo de los productos de maduración pulmonar. A nivel neonatal, la presencia de hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia y con ello hiperbilirrubinemia, la presencia de obesidad y diabetes en la descendencia, o sea, la tendencia de esos recién nacidos de ser obesos, diabéticos en su vida adulta, y el síndrome de dificultad respiratoria por la inmadurez pulmonar que confiere al disminuir los niveles de fosfatidilglicerol. Entonces, estos pacientes
recién nacidos tienen más riesgo de estar en las unidades de recién nacidos, mayor riesgo de haber presentado un trauma obstétrico o de asfixia perinatal. Entonces, las repercusiones son importantes, eso lo debe conocer la paciente, debido a que si vemos aquí los números, en cuanto a los porcentajes, no son para nada despreciables la presentación de cada una. En cuanto a las complicaciones gestacionales, tenemos los riesgos de preeclampsia. Ya son 3 a 4 veces más altos en las embarazadas con diabetes pregestacional que aquellas que no la padecen. 12 a 20% comparado con un 5 a 7% de la prevalencia en la población general. Incluso las pacientes con diabetes tipo 1 tienen un riesgo más aumentado hasta el 50% cuando cursan con enfermedad microvascular. Los riesgos de parto pretérmino también son del 22% comparados con un 4 a 8% en la población general, y la incidencia va a ser en todas estas condiciones más altas siempre y cuando más elevados tengamos los niveles de una hemoglobina glicada. Así que el aumento del parto prematuro no solamente es el parto espontáneo, sino también el parto indicado, es decir, cuando yo decido desembarazar a la paciente antes del término debido a las complicaciones que se vienen presentando por el mal control de la diabetes, por restricción del crecimiento intrauterino o por complicaciones directamente relacionadas con la enfermedad. Entonces, en estas complicaciones del embarazo, ya habíamos mencionado la macrosomía fetal, también tenemos polidramnios, el trauma obstétrico, no solo fetal, con distocia de hombros, fractura de clavículas, lesiones de prejo braquial, parálisis de Duchenne, de Klopke, o los desgarros perineales complicados para la madre, quien va a tener entonces un recién nacido grande para la edad gestacional. Todas estas anteriores aumentan las tasas de cesárea y también se ha visto un incremento en las tasas de óbito fetal a término y de muerte perinatal derivado probablemente de las alteraciones en ese metabolismo de carbohidratos elevados durante el embarazo. En aquellas pacientes principalmente con diabetes tipo 1 y alteraciones microvasculares, se ha visto un riesgo de alteración placentaria que lleva a una insuficiencia, considerando que esta nos lleve a una restricción del crecimiento intrauterino por una disminución del aporte materno de nutrientes. Otro tema a tocar con la paciente en su educación es que el control de la glicemia es importante porque la embriopatía diabética, las malformaciones que se producen, claramente están por encima del promedio de la población general. Y para el momento que la paciente sabe que está embarazada o se da cuenta de que está embarazada, ya la organogénesis ha comenzado. Entonces, si al momento de que la paciente se da cuenta que está embarazada no tiene un control adecuado de la diabetes, ya el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central han comenzado su organogénesis y pueden verse alterados por todos los procesos que la hiperglicemia conlleva, con el aumento de radicales libres, aumento de la peroxidación lipídica, que van a alterar las señales de traducción celular, conllevando a disrupciones en el control genético de la formación de dichos órganos. Esa es la teoría por la cual se producen este tipo de alteraciones. Las más frecuentes, con mucho, 35 a 40%, son las cardíacas, principalmente defectos septales, con un riesgo relativo de 4 veces más. Sistema nervioso central en segundo lugar, renales y gastrointestinales secuencialmente. A medida, como vemos aquí en la gráfica inferior, a medida que aumentamos los niveles de hemoglobina glicada, los niveles de embriopatía o de alteraciones congénitas van a ser mayores, al punto que cuando tenemos hemoglobina glicada por encima de 10, los valores de la incidencia de embriopatía aumenta hasta más de un 30%. Hay un síndrome que es el síndrome de regresión caudal, que es muy raro en la población general, pero hay un riesgo 80 veces más de tenerlo o de presentarlo cuando está asociado con diabetes, al igual que la agenesia del sacro. Estos son unas condiciones muy características o patognomónicas de la paciente con alteraciones congénitas por diabetes. Pero son múltiples, como vemos en esta tabla, las que se pueden presentar en todos los órganos de la economía. La otra parte para explicarle a la paciente es, ahora al revés, cómo afecta su embarazo a la enfermedad que tiene preexistente. Y precisamente vamos a ver qué son estos cambios en el embarazo, el aumento en la producción de glucosa, la disminución en la captación de glucosa y al final en el segundo trimestre, en el segundo trimestre en adelante, las hormonas placentarias que contrarrestan la acción de la insulina
van a conllevar a estados de hiperglicemia e hiperinsulinemia. Entonces, una de las complicaciones en el embarazo son episodios de hiperglicemia, eventualmente episodios de hipoglicemia, cambios en los requerimientos de insulina, progresión de condiciones como retinopatía diabética o nefropatía diabética en aquellas pacientes que ya la tienen de base antes de embarazarse, y presentación, principalmente en pacientes con diabetes tipo 1, de cetoacidosis diabética, que confiere un riesgo importante en mortalidad, tanto materna como neonatal. Entonces, al principio, inicialmente, como decía, los estrógenos pueden ser favorecedores de la acción de la insulina y la paciente tener menor requerimiento de la misma o mejorar, entre comillas, un poco el problema de la hiperglicemia. Pero pasado la segunda mitad, hormonas como el lactógeno placentario, la progesterona, el cortisol secretadas por la placenta se convierten en insulinasas y en contrarrestadoras del efecto de la insulina, lo cual empeora la condición. Eso hace que los requerimientos de insulina en el embarazo vayan aumentando, vayan cambiando a medida que se desarrolla el mismo, hasta llegar al término. Entonces, los requerimientos de insulina son para tener en cuenta también y explicarle a la paciente que puede tener modificaciones progresivas, para lo cual se requiere un control estricto. Entonces, hasta este momento, diríamos, con esa educación y con esas advertencias que le hemos dado a la paciente, probablemente no va a querer embarazarse. Pero aquí es donde viene nuestra parte alentadora de comentarle que este es un parámetro fundamental, el control de la glicemia, y el nivel objetivo es tener una hemoglobina glicada menor a 6.5%, que se ha demostrado que disminuye los riesgos de las complicaciones y la morbilidad materna y perinatal. El autocuidado y la prevención tienen que ver con la ayuda que la paciente nos brinda a nosotros como operadores de salud, en el ejercicio supervisado, bien sea medicina del deporte, una dieta guiada por un nutricionista especializada en diabetes, el autocontrol de la glicemia y la automonitorización, bien sea intermitente o continua. Se recomienda en este grupo de pacientes con deseo de embarazo y diabetes pregestacional la hemoglobina glicada mensual y la evaluación de cetonemia en aquellas pacientes principalmente con diabetes tipo 1, disminución del peso corporal y manejo de la obesidad, y el conocimiento que la paciente tenga de cómo manejar los episodios de hipoglicemia. Esto hace parte del autocuidado y la prevención. Un punto importante de prevención en aquella paciente de manejo preconcepcional es la suplementación con ácido fólico, debido a que es la única estrategia realmente efectiva demostrada que disminuye un 70% el riesgo de defectos del tubo neural. Entonces, en esta paciente se recomienda al menos 400 microgramos al día. Sin embargo, hay estamentos como las sociedades americanas que podrían considerar aumentar a 800 a 1 gramo diario. Y aquí tengo las guías de NICE, que ellos recomiendan 5 gramos al día, como en las pacientes que están tomando anticonvulsivantes o las pacientes que tienen defectos previos del tubo neural. Pero con que tenga al menos 400 microgramos al día es suficiente y adecuado. Evaluación de las complicaciones de la diabetes es otro punto dentro de nuestro listado de la preparación de la paciente para un embarazo con diabetes pregestacional. Entonces debe evaluarse la nefropatía y la retinopatía principalmente. Estas dos van a tener una connotación muy especial en el embarazo debido a los cambios fisiológicos que se producen a nivel de renal y los cambios vasculares que se producen a nivel de toda la economía, en los cuales las pacientes que ya vienen con una creatinina mayor de 1.5, una depuración menos de 50 cc por kilo, 50 cc día, perdón, y una paciente que tenga proteinuria mayor a 3 gramos, van a ser unos factores muy importantes porque esa paciente puede terminar en enfermedad renal terminal o en diálisis, e igualmente le confiere a una paciente con estas condiciones un riesgo aumentadísimo, por lo menos para preeclampsia, que puede llegar a ser mayor al 50%. Lo mismo en retinopatía, cuando es grave, puede la paciente terminar con una pérdida de visión importante que no es reversible. Igual evaluación para neuropatía periférica, gastroparesia, enfermedad cardiovascular. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, un examen físico dirigido, en lo cual es fundamental que toda paciente previo al embarazo tenga una fundoscopia realizada por un oftalmólogo para evaluar precisamente ese riesgo de la retinopatía proliferativa, descartar tiromegalia, hacer una evaluación cardiovascular, auscultación, control de tensión arterial, evaluación de pulsos periféricos, soplo carotidio,
auscultación pulmonar, evaluación de gastroparesia, evaluar sensibilidad, hipohiperreflexia y evaluación de las extremidades inferiores a nivel de pies para descartar lesiones. De igual manera, nos apoyamos también en algún set de laboratorios adicional a los prenatales convencionales. Y todas estas pacientes deben tener importante una hemoglobina glicada, niveles de creatinina sérica, evaluación de albuminuria o proteinuria en 24 horas, relación albuminuria-creatinuria, depuración de creatinina, perfil lipídico. Recordemos la asociación que puede haber, sobre todo en diabetes de tipo 1, con trastornos tiroideos de componente autoinmune, por eso evaluamos la TSH, y en aquellas pacientes con riesgo cardiovascular o mayores de 35 años, un electrocardiograma o ecocardiograma según necesidad. Evaluación de las comorbilidades. Debemos tener control de las comorbilidades también, y algunas de las más importantes a tener en cuenta son estas de acá. Hipertensión arterial no solo es tener un control adecuado para poder cumplir después en el embarazo con las metas que se sugieren en los diferentes estamentos de control, cambiar el uso de algunos medicamentos como los inhibidores de ECA y ARA2, reemplazarlos por otros que sean seguros en el embarazo, como alfametildopa, labetalol, nifedipino. Y muy clave también en toda paciente con diabetes pregestacional, que además curse con hipertensión, debe tener durante su embarazo ácido acetil salicílico a dosis de 50 miligramos cada noche desde semana 12 de la gestación, en prevención del riesgo de preeclampsia, que sabemos ya está aumentado 3 a 4 veces. En cuanto a las dislipidemias, control con dieta y descontinuar estatinas por el riesgo de teratogénesis, excepto en aquellas pacientes de pronto muy dadas con hipercolesterolemia familiar homocigota, con complicaciones vasculares, con antecedentes de infarto, etc. De igual manera, control de la enfermedad tiroidea, del hipotiroidismo con levotiroxina y mantener niveles pregestacionales ideales menores a 2.5 miliunidades por mililitro de TSH para disminuir los riesgos durante el embarazo. En cuanto a los medicamentos, ajustar los medicamentos que sea necesario para la seguridad fetal de lo que la paciente viene recibiendo. Y aquí tenemos que descontinuar en esa paciente diabética pregestacional inhibidores de ECA, ARA2, estatinas, fibratos e hipoglicemiantes orales diferentes a metformina. Las consideraciones sobre metformina y gliburide, bueno, si una paciente principalmente con una diabetes tipo 2 viene controlada de manera adecuada con alguno de ellos, se podría considerar continuar incluso hasta el primer trimestre, ya que no presentan demostración de teratogenicidad, pero sí más adelante en el embarazo y paso trasplacentario algunos efectos fetales que seguramente el doctor Martínez nos va a comentar en la charla posterior. De igual manera, ajustar esos medicamentos implica tener algunas consideraciones sobre la insulina, que si bien es cierto, aquellas insulinas como insulina NPH, regular o Lispro, son de amplio uso y conocimiento en el embarazo. Más adelante, algunas insulinas y análogos como la insulina glargina, de Gludec, glulicina, tienen pocos estudios acerca de su uso y seguridad en el embarazo y sería preferible antes de embarazar la paciente, antes de que ella se embarace, tenga un cambio hacia las insulinas que consideremos más seguras. Potencialmente pueden ser todas seguras, pero al no tener estudios en embarazo, nosotros siempre nos guiamos con aquellas que tenemos mayor seguridad por el tiempo en que llevamos usándolas. Esta también, de pronto más adelante en el tratamiento, en la siguiente charla, se profundiza al respecto. Y definitivamente entonces aquella paciente que no tenemos controlada o que nos dice que no desean embarazo, debemos brindarle una asesoría en los métodos contraceptivos. Y aquí traigo estas sugerencias que son las de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para escoger un anticonceptivo. Y fíjense que en la mayoría de pacientes todos los métodos anticonceptivos son seguros, salvo aquellas pacientes que tienen complicaciones microvasculares, nefropatía, retinopatía, neuropatía o en aquellas pacientes con diabetes de larga duración. En ese grupo de pacientes no está indicado usar anticonceptivos orales combinados ni acetato de medroxiprogesterona. Se prefiere entonces el uso de píldoras de solo progestágenos o en aquellas pacientes que no desean embarazarse, se prefieren aquellos métodos que se llaman LARC. LARC significa métodos reversibles de larga duración, como los dispositivos liberadores de levonorgestrel o los implantes subdérmicos, que nos brindan una alta eficacia
y no tienen ninguna contraindicación en su uso en pacientes con diabetes, aún presentando complicaciones de la misma. Al final, desafortunadamente, pues habría un grupo de pacientes en que eventualmente tengamos que decirles que no pueden embarazarse o no deben embarazarse debido a que los riesgos sobrepasan potencialmente cualquier beneficio. Y son aquellas pacientes que mantienen un nivel de hemoglobina glicada mayor de 10%. Ya sabemos que la tasa de embriopatía diabética de malformaciones están por encima del 30% para este grupo de pacientes. Aquellas pacientes con nefropatía grave, como lo habíamos comentado, este grupo de pacientes va a tener progresión y eventualmente termina en diálisis con una falla renal terminal, cardiopatía isquémica, retinopatía proliferativa grave, ya que va a tener un mal pronóstico visual en ese grupo de pacientes. Los cambios que se producen en el embarazo en progresión probablemente no vayan a resolver posparto. Y en aquellas pacientes con neuropatía autonómica grave, que también nos va a complicar temas como la gastroparesia, las náuseas, los vómitos en el embarazo, requerimiento de terapia de alimentación parenteral. Entonces, este grupo de pacientes se les desaconseja probablemente la gestación. Si a este momento de la charla entonces no tenemos de pronto claro qué orden llevar o cuáles son los ítems que debemos tocar, existen listas de chequeo perfectamente establecidas que nos van a ayudar precisamente a que no se nos escape ninguna de estas consideraciones, bien sea la educación del paciente, el control de la glicemia, el control de comorbilidades, la descontinuación de medicamentos contraindicados en el embarazo, los métodos de planificación, aparte de todo lo que debe tener la rutina preconcepcional general de una paciente no diabética. De igual manera lo encontramos acá como en los Standards of Medical Care in Diabetes, o en la Sociedad de Medicina Materno-Fetal también tiene su propia lista de chequeo, y cada grupo interdisciplinario que maneja diabetes puede realizar la suya respectiva para que no se le escape ninguno de estos puntos de control a tener en cuenta. Y básicamente esa es la manera como podemos orientar a la paciente con diabetes pregestacional cuando ésta tiene un deseo de embarazo para hacer la asesoría, o al revés, cuando esta paciente no tiene un deseo de embarazo, para evitar precisamente que tenga un embarazo no deseado en un momento en que sus niveles de control de diabetes no sean los apropiados y vaya a tener un aumento en el riesgo de las comorbilidades y de las complicaciones durante el embarazo. El objetivo al final siempre va a ser disminuir el riesgo materno-fetal, disminuir las morbilidades de la madre y tener una madre y un recién nacido sano en casa. Muchas gracias por su atención.